Al comienzo de su gestión, el gobierno de Tabaré Vázquez envió 8 proyectos de ley al Parlamento y anunció además un diálogo fluido con la bancada del oficialismo. Sin embargo, cuando han pasado 100 días, los resultados parecen escasos. En este lapso, el Poder Ejecutivo ha logrado promulgar solo 2 leyes, un guarismo que está muy por debajo de los otros gobiernos del regreso a la democracia en adelante. Con este telón de fondo, ayer se realizó la segunda reunión entre el Poder Ejecutivo y los legisladores del Frente Amplio, un encuentro donde se presentaron 4 nuevos proyectos de ley. ¿Cómo viene la relación gobierno-bancada del oficialismo? ¿Qué expectativas tiene el MPP en particular si miramos la instancia crítica, la de la ley de presupuesto? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Alejandro Sánchez, que además preside la Cámara de Representantes. Diputado Sánchez, buen día. Gracias por acompañarnos. No, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Ayer, decía yo, tuvo lugar la segunda reunión entre la bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo y el gobierno presentó 4 proyectos de ley que piensa impulsar próximamente. Son uno a propósito de marco regulatorio del gas, otro ley de zonas económicas especiales. En este caso estamos hablando de 2 iniciativas que vienen del periodo anterior. Sí. Habían quedado sin completar su aprobación parlamentaria en la legislatura pasada. Y después 2 proyectos del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno que tiene que ver con la cooperación en turismo entre Uruguay y Armenia y el otro de asistencia jurídica mutua entre El Salvador y Uruguay. Se aclaró además que ninguno es de urgente consideración, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué le deja la reunión? Se lo pregunto sobre todo porque, digamos, estos proyectos, estos que mencioné ahora, no parecen ser de alto impacto en la agenda política. No, en realidad, efectivamente, bueno, el del gas quizá tiene una importancia superlativa porque estamos hablando de crear un nuevo mercado que no existe en el país, y es necesario regular una serie de aspectos que son importantes a la hora de poner a funcionar la incorporación en este caso de una variable más dentro de la matriz energética, que es en definitiva el gas y que le va a aportar al Uruguay capacidades importantes. O sea que ese va a tener, yo diría, una importancia en términos estructurales, porque va a modificar justamente una de las condiciones importantes y es que no tengamos esa dependencia del full oil a la hora de producir energía eléctrica. Y bueno, y para eso estamos trabajando en la regasificadora, estamos trabajando en la instalación de la planta de ciclo combinado que va a permitir justamente generar energía eléctrica y por supuesto en el gasoducto, ¿no? Y eso además está estructurado en función de poder vender el excedente porque no lo vamos a utilizar todos nosotros el gas a la Argentina que tiene un déficit importante. Pero más allá de eso, a mí me parece que en primer lugar yo creo que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es buena. Es buena en el sentido de que el Poder Ejecutivo está llevando adelante las políticas que hemos definido, las políticas públicas que hemos definido y que no necesitan leyes para que se puedan poner en marcha en el marco de lo que fue el tercer programa del Frente Amplio, que fue lo que le ofrecimos a la ciudadanía. Luego el Parlamento tiene una serie de proyectos de ley, tiene esos que usted manejaba recién, más el Código Penal, que es un proyecto que viene de la legislatura anterior también, donde está discutiendo el Poder Legislativo y trabajando en las comisiones en función de poder mejorar esos instrumentos y de alguna manera generar los consensos que permitan aprobarlos con una mayor base de sustentación. Esto quiere decir que no solo se cuente con los votos del Frente Amplio, si bien no siempre se logra, pero ese es el objetivo. Yo creo que la relación es buena, no creo que haya una relación difícil ni complicada, sino simplemente lo que hay son las discusiones naturales que deben existir en un gobierno y en una fuerza política plural como es el Frente Amplio. ¿Ustedes iban a este encuentro de ayer con el Poder Ejecutivo preparados para defenderse? No. Se lo consulto teniendo en cuenta que en esta semana se había hablado mucho de que a nivel del gobierno central existía disconformidad, existía malestar, decían otras versiones, con esa baja productividad parlamentaria. Sí, esos han sido comentarios. Nosotros participamos en el caso de los diputados, porque en realidad ayer estábamos convocados senadores y diputados. Pero los legisladores, en este caso de la Cámara Baja, hicimos una reunión, que es la reunión del martes de coordinación de bancada, donde uno de los puntos era justamente la preparación de la reunión del jueves. Y ahí hubieron compañeros que plantearon esta hipótesis de que podría estar vinculada a la reunión del Poder Ejecutivo y la bancada en relación a el trámite de los proyectos que estaban en el Parlamento.
Pero en realidad todos coincidimos en general de que lo más seguro es que ese no era el objetivo de la reunión, sino que era lo que se había planteado al principio del gobierno. Donde el presidente de la República dijo: yo antes de mandar un proyecto de ley al Parlamento, antes de mandar un paquete de proyecto de ley, voy a convocar a la bancada, los voy a informar sobre los proyectos y una vez que estén informados, lo voy a enviar. Y lo repitió en la reunión de vuelta. Luego el Parlamento tiene el ámbito para generar el espacio de debate y construcción. Entonces yo creo que fue en ese sentido, y en definitiva también quizás fue una salida también a demostrar que el gobierno, en este caso, tiene un componente de unidad importante. Y esto es, nosotros tenemos discusiones. Efectivamente en la reunión de ayer, digamos, ese tema, la lentitud de los trámites parlamentarios no apareció. No estuvo presente, pero además no está presente porque me parece que hacemos comparaciones que tienen que ver, yo no digo la legitimidad de las comparaciones, es verdad lo que se ha dicho acerca de las leyes que se han aprobado. Ahora, evidentemente, la agenda parlamentaria del Uruguay es muy diferente después de 10 años de gobierno frente amplista. Hemos votado, permítame esto, mire. Los números que se han manejado hasta ahora, ¿no? Sobre todo salieron números a los 60 días de gobierno, ¿no? Que eran 2 proyectos los que se habían aprobado, ¿no? Mientras que en los primeros 60 días del primer gobierno de Julio María Sanguinetti se habían aprobado 6, en los primeros 60 días del gobierno de Luis Alberto Lacalle 4, en el segundo mandato de Sanguinetti 6, en el de Jorge Valle 4, en el primero de Vázquez 5 y en el primero del Frente Amplio, y en el de José Mujica, 8 proyectos en 60 días. Sí, eso es una gran verdad. Y yo creo que los proyectos que tiene el Parlamento son proyectos bien interesantes e importantes, y por eso el Parlamento se está tomando el tiempo para poder discutirlo. Pero ¿qué quiere decir con esto? La agenda parlamentaria, en el periodo pasado se votó aproximadamente la cantidad de leyes que se aprobaron en el quinquenio pasado, permitieron que se aprobara una ley por día durante esos 5 años. Y fue una productividad un poco menor, pero también con una cantidad importante en el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir con esto? También eso lleva a que la agenda legislativa comienza a tener una necesidad de cada vez menos proyectos que tienen que analizarse y más complejos, si se quiere, ¿no? Si uno mira la agenda del Frente Amplio del primer gobierno, fueron más de 40 proyectos que tenían que ver con la regulación en relaciones laborales. Evidentemente eso es una agenda que se va agotando y siempre hay que hacer algún ajuste y traer algún proyecto de ley que tenga que ver justamente con la legislación laboral, pero evidentemente ahí hay un nivel importante ya de leyes aprobadas que permite justamente que no haya tanta necesidad legislativa, y lo que sí más se necesita son políticas públicas, es decir, poner en marcha toda la estructura jurídica que hemos establecido. Entonces a mí no me preocupa la comparación entre productividades legislativas, porque creo que hay que legislar lo que se necesite con la velocidad que se necesite, y en los proyectos que tenemos hoy no tienen una urgencia de que tienen que ponerse en marcha ya, sino que permiten justamente que el Parlamento vaya analizando. De hecho, pero en los proyectos que mandó originalmente el Poder Ejecutivo al Parlamento, 8 proyectos en marzo, sí, había varios importantes, pesados, del arranque de la nueva administración, y sin embargo, decía yo, solo 2 salieron del Parlamento: el que amplía la nómina de municipios y distritos electorales, sí, algo que se precisaba para las elecciones departamentales de mayo, y el que cambia el sistema de cómputo del IRPF para dejar aparte el aguinaldo y el salario vacacional. Sí, y ahora tiene media sanción el impuesto a primaria de las extensiones agropecuarias, que está allá en la Cámara de Diputados y seguramente lo aprobemos próximamente. El FONDES lo va a aprobar la Comisión de Hacienda seguramente el martes próximo, que ya se convocó para de alguna manera aprobarlo, y se aprobó y tiene media sanción el proyecto de fiscalías, que lo hemos enviado ya. Lo hemos resuelto, digamos, en la Cámara de Diputados y ya lo hemos mandado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hubo un trabajo de proyectos que tenían algunas dificultades, porque algunos de estos proyectos vinieron con algunos defectos del Poder Ejecutivo, tuvo que enviar nuevamente un proyecto de ley. De hecho, tanto el del impuesto de primaria como el del FONDES requirieron que el Poder Ejecutivo enviara nuevamente un mensaje, así como también el sistema de cuidados, ¿no? Eso se ha comentado desde la bancada del propio Frente Amplio, como diciendo: si es cierto que están ansiosos en el Poder Ejecutivo, ojo que
una parte de la lentitud también se debe a ustedes, que mandaron proyectos con desperfectos, proyectos que hubo que corregir después. Sí, en realidad yo no soy de los que me ubica entre el ustedes y el nosotros. Yo me ubico dentro del gobierno del Frente Amplio, y me hago cargo del trabajo legislativo y del trabajo ejecutivo. Es decir, yo no soy de los que... a veces hay comentarios en ese sentido del Poder Ejecutivo y los legisladores. Yo en esto siempre, soy legislador del 2010, siempre me he sentido una parte del gobierno, y no me siento aparte del Poder Ejecutivo, sino que soy un legislador oficialista y por tanto una de mis funciones es la de aprobar los instrumentos legales que me solicitan mis compañeros que están en el Ejecutivo, que los necesitan para gobernar. Entonces, en definitiva, ese es mi posicionamiento inicial. Eso no quiere decir de que cuando un proyecto de ley determinado, uno no crea que se le pueda hacer mejoras, y creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, el Parlamento ha cambiado los proyectos de ley y los ha cambiado para mejor. Entonces, en ese sentido, me parece que tengo esa visión. Insisto, creo que estos proyectos son muy importantes, pero también muchos de ellos, en realidad, no tienen la perentoriedad de aprobarlos rápidamente, porque seguramente la ley de presupuesto, que es lo que todos estamos esperando en este año, en el primer año de gobierno, es la que le permita luego poder operar. ¿Qué quiero decir con esto? Sistema de cuidados. El sistema de cuidados ha sido una propuesta que fue, si se quiere, el buque insignia de la última campaña electoral del Frente Amplio. Ahora, el sistema de cuidados, para ponerse en funcionamiento, y esto también tiene que ver con los tiempos que uno tiene a la hora de analizar la agenda legislativa. Bueno, para ponerse en funcionamiento tiene que estar aprobada la ley, pero tiene que estar aprobada la ley de presupuesto a efectos de que se pueda desarrollar. Entonces, no hay un apuro en que tiene que estar aprobado ya ese proyecto, sino que nos podemos tomar el tiempo de discutirlo en profundidad, invitar a los actores de la sociedad, que es lo que está haciendo el Parlamento. Entonces, me parece que lo marcaba en ese sentido, es decir, no es por esto hay que decir, bueno, entonces esperamos eternamente para aprobar los proyectos, pero me parece que el trabajo que está llevando adelante el Parlamento es una agenda definida de temas y está avanzando en todos los temas a la misma vez, y yo creo que es importante. Así que en ese contexto creo que está bien y es muy buena la relación con el Poder Ejecutivo. Insisto, hemos tenido en estos días 2 reuniones ya con el Presidente de la República y varias reuniones más con los ministros, la bancada parlamentaria, lo cual está haciendo bastante fluido el relacionamiento. Para cerrar esta parte de la entrevista sobre la relación Poder Ejecutivo, bancada parlamentaria del Frente Amplio, quiero detenerme brevemente en un episodio de comienzos mismos del mes de marzo. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que implementaba las modificaciones al FONDES que paralelamente iban en un proyecto de ley. Y usted en ese momento reaccionó, fue muy crítico. Dijo en Twitter, veníamos bien hasta que apareció el decreto. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Cómo se encauzó ese cortocircuito? Sí, yo creo que ese fue un error producto del apuro del Poder Ejecutivo, porque en realidad estableció por decreto algo que estábamos discutiendo en el Parlamento, y justamente a esa fue mi reacción, es decir, enviado un proyecto de ley al Parlamento, presentado el proyecto de ley de la bancada del Frente Amplio, enviado al Parlamento de la República, comenzando la agenda parlamentaria a convocar actores para discutir sobre el proyecto, que se consagraran esas modificaciones en un decreto, me parecía que respondía a un error de apuros para poder poner en funcionamiento un instrumento en este caso, pero que en realidad desconocía el debate que se estaba iniciando en el Parlamento de la República. ¿Y cómo se fue conversando esa situación? ¿A qué cauce terminó llegando esto? Nosotros tenemos una metodología de trabajo que nos ha dado mucho resultado, y es la creación de grupos de trabajo dentro de la bancada del Frente Amplio, en donde esos grupos de trabajo toman un tema específico y se reúnen con los actores del Poder Ejecutivo que están atrás o que llevan adelante esas políticas, y a partir de eso se construye una mesa de trabajo para ponernos de acuerdo. Y eso fue lo que hicimos con el fondo, es decir, se creó un grupo de trabajo bicameral donde hay senadores y hay diputados, y donde hay participación en este caso de los 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo para este tema, que es la OPP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese marco se estuvieron discutiendo las modificaciones a un instrumento que todos estamos de acuerdo que tiene que seguir funcionando, como es el FONDES. Tiene que seguir funcionando el instrumento destinado al financiamiento de la autogestión, y también necesitamos financiamiento para la pequeña y mediana industria o pequeña y mediana empresa en general, y por tanto esos son 2 sectores que son importantes para el Frente Amplio ser asistidos financieramente, porque son los que tienen enormes carencias para acceder al sistema bancario. Y entonces en ese contexto se logró trabajar sobre un instrumento que establece justamente esas 2 cosas. Se crea el FONDES SINACOP,
que va a atender a la autogestión y la economía social, y otros recursos que van destinados, el 50% de los recursos de la ganancia del Banco República van a estar destinados a la ANDE, y en ese marco justamente a la asistencia para este sector de pequeña y mediana empresa. Entonces yo creo que en ese sentido el espacio nos permitió trabajar en redacciones alternativas, el espacio nos permitió trabajar en mejores soluciones a los que veníamos proponiendo, y hoy tenemos un proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo, en donde la bancada está de acuerdo con ese proyecto de ley en general, y es más, esto está en un proceso de negociación, pero yo podría adelantar que hasta hay algunas otras bancadas, más allá de la oficialista, que estaría de acuerdo, por lo menos en varios de los artículos que están planteados en este proyecto de ley. Así lo han transmitido extraoficialmente. Esperemos a ver qué sucede el martes en la Comisión de Hacienda, si acompañan con su voto, pero ya han anunciado de que, por lo menos integrantes del Partido Nacional han anunciado la posibilidad de acompañar varios de los artículos del proyecto de ley del FONDES. ¿Los dos sectores del Partido Nacional? Bueno, lo han anunciado en términos generales, no es oficial, habrá que ver qué es lo que terminan haciendo, pero sí han anunciado, están actas parlamentarias diciendo, bueno, nosotros queremos que venga el INACOP y que venga ANDE, que van a ser las dos oficinas que van a administrar el FONDES, porque tenemos una opinión favorable sobre el articulado que está arriba de la mesa, y queremos escuchar su opinión, y va a ser determinante para que nosotros demos los votos. Entonces me parece que en ese sentido... Es un cambio importante, teniendo en cuenta que el FONDES ha sido un tema muy, muy sensible y de enfrentamiento político entre la oposición y el gobierno. Sí, yo creo que sí, porque bueno, yo creo que el FONDES es una innovación política y económica muy importante, y ha despertado justamente en los diversos sectores políticos opiniones diversas. Algunos con una mirada muy crítica hacia el FONDES, en el sentido de mucha desconfianza a que los trabajadores puedan gestionar un emprendimiento productivo. Otros lo han mirado como una cosa nueva, y le han buscado de alguna manera cuál ha sido su funcionamiento y las carencias que ha tenido, y otros han jerarquizado mucho más su papel como financiamiento hacia el desarrollo y posibilidades reales que tiene justamente desde el Estado un negocio que es el negocio de que existan fábricas, porque el negocio del FONDES no es prestar dinero, sino que existan emprendimientos productivos. Nuestro invitado esta mañana en Perspectiva es Alejandro Sánchez, que nació en abril del año 1980. Exactamente. No sé qué tiene. 35 años. Recién cumplido. Milita en el MPP desde el año 1996. Ha tenido actividad en la Junta Departamental de Montevideo. En el 2007 fue designado secretario general. Es verdad. Es diputado desde el año 2010. Ahora, además, con la responsabilidad de presidir la Cámara de Representantes. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Diputado Sánchez, hablemos ahora de cómo viene perfilándose este tercer gobierno del Frente Amplio. En algunos aspectos da la impresión de que asumió un modelo completamente distinto al anterior. Hay temas en los cuales la mayor corriente opositora se da dentro del oficialismo y no de blancos, colorados o independientes. ¿Usted desde el MPP cómo está viendo esto? ¿Hay un revisionismo instalado? A ver, yo creo 3 o 4 cosas. Primero, me parece que el tercer gobierno del Frente Amplio es un gobierno que tiene una enorme responsabilidad, porque le ha tocado gobernar en un contexto diferente al de la última década del Uruguay. Es un contexto en el cual el Uruguay no crece a tasas siderales desde el punto de vista económico. Entonces, de alguna manera hay que seguir un proceso de distribución de los ingresos, de redistribución de los ingresos y la riqueza, en un marco de una economía que no crece tan aceleradamente, y eso obliga de alguna manera a revisar el contexto político, social y económico que tenemos, y ver, pensar instrumentos mucho más innovadores y mucho más arriesgados, si se quiere, a la hora de ver cómo seguimos el proceso de distribución del ingreso que todavía el Uruguay necesita. ¿Qué está aludiendo ahí? ¿Cuáles serían esos instrumentos innovadores? Estoy decir, el espacio, la construcción del espacio fiscal es una construcción delicada, porque la construcción del espacio fiscal, a la hora de atender las necesidades que tiene el país, bueno, el espacio fiscal surge porque la economía crece más de lo que lo previmos, o surge porque la base impositiva de alguna manera se amplía. El Frente Amplio
ha dicho públicamente que no va a incluir nuevos impuestos, y por tanto eso requiere de afinar mucho las políticas públicas que tenemos y afinar mucho y poner mucho el ojo en la evaluación del gasto que hacemos para que el gasto sea un gasto eficiente, porque de ahí van a surgir justamente las posibilidades de poder atender las dificultades que tenemos y las necesidades que tenemos, que todavía tenemos que seguirla desarrollando. Entonces me parece que en ese sentido, bueno... Para usted entonces no hay revisionismo en las decisiones estas que está impulsando el equipo económico, por ejemplo, para que las empresas públicas recorten sus inversiones y además coordinen esas inversiones con los objetivos fijados por el Ministerio de Economía. ¿No hay revisionismo en el recorte a los viajes al exterior de ministros, subsecretarios y otros jerarcas? Dos cosas. También lo planteó Mujica al inicio de su gobierno, la necesidad de racionalizar el tema de las delegaciones que lleva el Uruguay al exterior, las misiones oficiales. Eso me parece que es una preocupación constante del Poder Ejecutivo, y es que uno, a mí me pasa ahora en la presidencia de la Cámara, donde tiene invitaciones varias para actividades con niveles de importancia diferentes, y hay que tener la posibilidad de evaluar, bueno, a qué actividad se vaya, a cuál no, porque estás hablando de recursos públicos y es muy costoso para el país sostener misiones oficiales. Eso me parece que está bien. Pero el implícito para muchos es: esto estaba descontrolado, estos rubros del gasto estaban descontrolados. Yo no creo que estuvieran descontrolados. Creo que hay un fuerte debate sobre el papel de las empresas públicas. Creo que las empresas públicas le han permitido al Uruguay tener un proceso de crecimiento bien interesante. Imaginemos, por ejemplo, yo lo dije alguna vez también, hasta todos los partidos en la campaña electoral pusieron los molinitos como un símbolo importante para que hablar del Uruguay nuevo, y eso ha sido inversión pública de las empresas públicas, pujante, que generaron un área donde antes no existía, no solo... Inversión pública y después también inversión privada. Inversión privada, evidentemente. Coordinación con inversión privada. Sí, porque efectivamente hay una serie de situaciones donde no solo es inversión pública. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ese ha sido el papel de las empresas públicas, y yo creo que ese papel tiene que continuar. Es decir, la inversión de las empresas públicas tiene que continuar porque genera derrames positivos en la economía. No existía en el Uruguay ni tecnología, ni investigación, ni sistema de proveedores para los molinos de viento. Hoy existe, y eso es toda una actividad económica nueva que se desarrolla, y esos son derrames muy positivos. Por tanto, yo creo que las empresas públicas tienen que seguir invirtiendo. Claro, pero en esa materia el nuevo gobierno dice, por ejemplo, que UTE va a poder invertir en el quinquenio la mitad de lo que tenía previsto. Sí, yo sé que se está discutiendo el presupuesto de las empresas públicas con el Ministerio de Economía, y evidentemente el Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de administrar el presupuesto en su conjunto y tiene una mirada global sobre el asunto. Yo creo que en realidad sería un error enlentecer el proceso de inversiones de las empresas públicas del Uruguay. Eso no quiere decir de que las inversiones sean las mismas, porque no van a ser las mismas. UTE invirtió mucho en generación de energía, y ahora lo que hay que hacer es sostener esa inversión, y seguramente las inversiones necesarias para UTE hoy son en transmisión, porque uno invierte en generación y luego tiene que seguir invirtiendo en otras etapas. Habrá que ver si lo que se está planteando y las necesidades que tiene UTE en transmisión se pueden cubrir con lo que se está planteando el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, como marco. Yo creo que sería un error plantearnos una política de austeridad. Austeridad en el sentido de que se está manejando en Europa, y que viene siendo bastante cuestionada, en donde se dice, bueno, no hay que apostar a que el Estado invierta cuando la economía se enlentece. Creo que es todo lo contrario. Creo que hay que tener políticas anticíclicas y de alguna manera sostener la inversión pública cuando hay procesos en donde la economía se enlentece, porque esa fue la salida del 2008 del Uruguay y la salida del Frente Amplio. Pero en estas apreciaciones suyas justamente queda de manifiesto que hay una tensión, que hay una pulseada entre su sector, identificado con el gobierno anterior, y el gobierno nuevo, encabezado por Vázquez, donde, por ejemplo, el capítulo económico está dirigido nada menos que por el economista Danilo Astori. Pero yo diría, lo que discrepo con usted no es en que exista esta tensión en el debate económico. En lo que discrepo es que se piense de que el gobierno pasado fue del MPP y el gobierno actual es de otro partido. Es decir, el gobierno pasado fue del Frente Amplio, el equipo económico fue el mismo, porque si hay algo que hay continuidad en estos 3 gobiernos frente amplistas, que es el mismo equipo económico, ¿no? Con algunos nombres que van y vienen, pero de alguna manera es un equipo económico que es un equipo que el Frente Amplio le ha dado
ya por tercera oportunidad una carta de confianza muy fuerte a su solvencia, a su capacidad, y siempre han estado estos debates. Yo vuelvo a recordar, porque va a ser parte del debate que dentro de poco vamos a tener, que tenía que ver justamente con la discusión del primer presupuesto quinquenal del Frente Amplio, donde el ministro de entonces, economista Danilo Astori, estuvo a punto de renunciar a su cartera por el 4,5 para la educación. Y quien lo fue a buscar fue José Mujica, que en ese momento ministro de Ganadería. Es decir, hay una continuidad de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio y hay una continuidad de los debates, porque siempre va a haber este debate, y en cualquier gobierno del Frente o de cualquier partido, el debate de la política económica es uno de los debates centrales. Lo importante no es que exista el debate, lo importante en todo caso es que ante el debate luego hay acuerdo político del Frente Amplio para avanzar juntos. Diputado Alejandro Sánchez, sobre el perfil que marca este gobierno en comparación con el anterior, algunos hablan de revisionismo. Me interesa conocer justamente su punto de vista desde el MPP, en la medida que, claro, es el sector del expresidente José Mujica. Vayamos a otros frentes, vayamos, por ejemplo, a la política exterior. Allí hay diferencias notorias. Hoy Brecha, por ejemplo, habla del asunto. La concepción impulsada está lejos del discurso latinoamericanista de Mujica y se acerca más a la búsqueda de relacionarse directamente con los países hegemónicos a nivel global. La diferencia se hace notoria en la postura del canciller Rodolfo Noboa ante la problemática que enfrenta Venezuela, una posición bastante más explícita hacia un regionalismo abierto y la intención de avanzar en un TLC con la Unión Europea a pesar de la renuencia argentina. En este frente, por ejemplo, ¿cómo ve usted los énfasis? Bueno, yo creo que el Uruguay está viendo un escenario internacional que se complica cada vez más y está analizando diferentes hipótesis que nos permitan acceder a los mercados. Hay una necesidad del país y del gobierno de estar trabajando permanentemente en ver cómo accedemos a nuevos mercados, producto de que eso implica colocar el trabajo de los uruguayos en el exterior y posicionarlo de una manera diferente cuando tenemos algunas situaciones de problema a nivel regional y a nivel mundial también, porque no nos olvidemos que Brasil mandó a su ministro de Economía al Parlamento a discutir un ajuste fiscal y la Argentina no está pasando por su mejor momento económico. Ahora, una cosa es esa, y esa es una tentación, y yo diría, es una obligación de cualquier gobierno la búsqueda de nuevos mercados. El problema es que las potencias desarrolladas siempre exigen ciertos términos de intercambios que no son muy buenos para el tercer mundo, y eso nos obliga primero que nada a poder negociar como bloque. Y hay que negociar como bloque porque el Uruguay, con un mercado de 3 millones de habitantes, muy difícilmente pueda conseguir ventajas negociando, por ejemplo, con la Unión Europea solo. Entonces es necesario ir como bloque. Eso que me parece que es muy bueno y necesario, que tiene que ver justamente con priorizar la región, porque, a ver, el Uruguay puede ir a negociar con China, la Unión Europea o con quien sea, pero a quien le vendemos la producción industrializada, a quien le vendemos las capacidades laborales, las capacidades de trabajo y de innovación más grandes, es a la región. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho la región, no solo porque no nos podemos mudar de barrio, al decir de Mujica, sino porque además ahí es donde colocamos nuestra producción industrial. Entonces, de alguna manera me parece que el ancla es la región, porque eso genera justamente la posibilidad de pensar un país industrializado. Ahora, el mundo nos ofrece un país primerizado. Pero entonces me parece que esa es la discusión que hay en el presente, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahora, pero hay otros temas donde el contraste es bastante más notorio entre gobierno Mujica y gobierno Vázquez. Pienso, por ejemplo, en la visión que se tiene a propósito de lo que ocurre adentro de Venezuela. Las declaraciones, el análisis del canciller Rodolfo Noboa han sido aplaudidos desde la oposición y generado polémica dentro del Frente Amplio. Sí, eso es verdad. Yo no comparto algunas de las declaraciones que emitió el canciller con respecto a, no solo a Venezuela, sino con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la región. Por ejemplo, yo creo que a nadie se le escapa de que cuando se habla de Venezuela en este país, hay muchos que hablan de régimen, cuando es uno de los gobiernos que a más elecciones se ha sometido. Es más, ahora hay quienes sostienen una teoría
que le exigen a Venezuela o sea, se intrometen en la política interna venezolana diciendo cuándo tienen que convocar elecciones. Hay legisladores del Uruguay que se sienten con el derecho de decirle al gobierno de Venezuela y exigirle que les dé una fecha a ellos, cuando en realidad lo que tiene que hacer el gobierno de Venezuela es cumplir con las leyes y la constitución venezolana, que establece que antes de fin de año tiene que haber elecciones nacionales. Y ha sido un proceso que se ha sometido constantemente a elecciones, entonces de alguna manera me parece que tiene una gran legitimidad el gobierno de Venezuela, independientemente de las discusiones que puedan haber sobre otras situaciones donde ha actuado la justicia venezolana y las discusiones o las opiniones que podamos tener con eso. Lo primero que nada es respetar la institucionalidad y respetar en este caso a gobiernos que han sido elegidos legítimamente. Entonces me parece que esa es una actitud importante que tiene que mantener el Uruguay, que yo creo que en algunos aspectos el canciller me parece que en alguna de sus declaraciones pifió porque incursionó en algunos temas donde el Uruguay no debería entrometerse. Por último, le pregunto, en otro frente completamente distinto, y hoy Brecha lo anota, ¿se ha demorado la implementación de la legalización y distribución de la marihuana? También se ha demorado la puesta en marcha de la ley de medios. Bueno, ahí tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos una situación donde estamos en el caso de la ley de medios, estamos en medio de un litigio judicial por constitucionalidad, donde han habido varios recursos, y el gobierno ha sido enfático en el sentido de que va a esperar la dilucidación de esos recursos de inconstitucionalidad a efectos de poder reglamentar la ley. Algunos piensan que igual podría avanzar en reglamentar los artículos que no están en litigio, pero el gobierno tomó por ese camino, el Poder Ejecutivo ha optado ese camino y a mí me parece que es correcto. ¿Usted comparte ese camino entonces? ¿No hay diferencias? No, hay quienes tienen esa diferencia, yo lo comparto. Ajá. Es decir, es una opción que tomó el Poder Ejecutivo. Ahora, en el otro caso, sí, yo creo que ahí venimos un poco demorados, me parece que tenemos un problema, es que la realidad nos pueda pasar por arriba, y por tanto habría que acelerar, poner el pie en el acelerador mucho más fuerte en la implementación del proyecto de ley que tiene que ver con la regularización del mercado de la marihuana. ¿Por qué? Porque en realidad ya existe en el país clubes canábicos, y también existe la posibilidad del autocultivo, pero uno de los componentes centrales que tenía el proyecto y la propuesta que cambia el paradigma era quitarle el mercado al narcotráfico, y para eso es necesario implementar rápidamente la distribución o la posibilidad de la compra de marihuana en las condiciones que establecía la ley. Y yo creo que en eso hay que apurar mucho más, y si hay algo de lentitud me parece que ahí hay que trabajar fuertemente, pero tengo fuerte confianza en este caso con el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, de que pueda llevarlo adelante, pero creo que hay que acelerar los plazos porque se necesita que todos los aspectos de ese proyecto de ley novedoso estén en marcha. No solo por eso, no solo porque es necesario ponerla en práctica y porque hay una necesidad de hacerlo, sino porque, fíjese usted, el año próximo se da la conferencia de Naciones Unidas sobre UNGAS, donde el tema de debate es la regulación y los nuevos enfoques sobre la política de drogas, donde el Uruguay es la vedette en esa discusión internacional, y yo creo que el Uruguay debería llegar a ese contexto internacional con su ley y su proyecto implementado al 100%. Y a partir de todo este telón de fondo, le pregunto entonces, ¿cómo va a ser la actitud del MPP en el Parlamento en los próximos meses? Estamos hablando de una bancada con mucho peso, ¿no? 24 diputados y 6 senadores. ¿Ustedes van a asegurar la gobernabilidad o van a marcar las diferencias ideológicas cuando tengan que marcarlas? Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, donde hemos sido la bancada mayoritaria en los dos anteriores gobiernos del Frente Amplio, y es marcar nuestra posición de los puntos de vista que nosotros tenemos, que es aportándole al gobierno una mirada sobre los diversos temas que a nosotros nos parece que debería necesidad de construir marcos legales, pero por sobre todas las cosas garantizar la gobernabilidad de nuestro gobierno del Frente Amplio, porque este es mi gobierno. Yo y mis compañeros trabajamos muchísimo para que Tabaré Vázquez sea presidente, nos esforzamos mucho, creemos que tenemos un buen programa que es necesario aplicar, y por tanto lo que tiene que hacer nuestra bancada parlamentaria es generar las condiciones para que el gobierno se desarrolle, porque eso es lo que necesitan los uruguayos. Los uruguayos necesitan un buen gobierno que resuelva los problemas que tenemos los uruguayos. Para ese buen gobierno, por supuesto, siempre va a haber debates, porque el debate es bueno. No es malo tener dos opiniones. Lo malo sería es que no nos pudiéramos poner de acuerdo. Y creo que el Frente Amplio ha dado sobradas muestras de su capacidad de generar el acuerdo político para avanzar, y los dos gobiernos han demostrado que han sido exitosos en las políticas públicas que implementaron. Así que de alguna manera me parece que el futuro es ese: generar las condiciones para un muy buen gobierno y discutir todo lo que haya que discutir, porque eso va a implicar justamente aportar a ese buen gobierno.
Diputado Alejandro Sánchez, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, siempre, como siempre, es un gusto estar con usted acá.